Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sigo sin saber cuándo estaréis viendo esto. Bienvenidas, bienvenidos a la siguiente clase de primeros auxilios. Una vez que ya hemos dejado atrás los temas que eran importantes para el primer examen, heridas, hemorragias y el tema de intoxicaciones, que fue el de la semana pasada, y después del examen que tenéis mañana, día 7 de mayo, conmigo, comenzamos con el siguiente tema, que es el tema 10, que es el tema de atención inicial en patología orgánica de urgencia. Una vez que ya hemos estado viendo cuestiones como mucho más generales acerca de los primeros auxilios, ¿no? De cómo tratar una herida cualquiera, una hemorragia cualquiera, cómo hacer una RCP, cómo actuar ante una obstrucción de la vía aérea, cosas más o menos generales. Durante este tema lo que nos vamos a dedicar es a meternos en profundidad en situaciones muy concretas, situaciones de enfermedad muy concretas, que también pueden requerir de una actuación en primeros auxilios. Más allá de lo que veamos durante el resto del tema, que ya os digo que van a ser dos clases, la de esta semana y la de la semana que viene, hoy nos centraremos en hablar acerca del infarto, hablaremos también acerca del shock y hablaremos por último acerca de los accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Ese es el menú del día, así que espero que os guste. Comenzando con el infarto, imagino que ya todas y todos habréis oído hablar en algún caso de lo que es el infarto. Hablamos de un infarto cuando hay una parte del cuerpo, cualquiera, a la cual no le está llegando el suficiente riego sanguíneo y por lo tanto se está muriendo por falta de oxígeno y de nutrientes. Ahora bien, un infarto está pasando con bastante frecuencia en el cuerpo humano en un montón de sitios. Lo bueno que tenemos es que tenemos una serie de células que se encargan de resolverlos lo más rápido posible. ¿Cuándo tenemos el problema? Cuando ese infarto está afectando directamente a órganos supervitales, ¿vale? Aquí hablaremos de que los más arriesgados y los que tienen más peligro es el infarto pulmonar, el infarto cerebral y, del que vamos a hablar ahora, el infarto de miocardio. El miocardio es el músculo del corazón, es la capa muscular del corazón que se encarga de hacer que la sangre se bombee. Si alguna parte de este miocardio no le están llegando los suficientes aportes de nutrientes o de oxígeno, poco a poco va muriendo. Y al morir, el trabajo de ese bombeo va siendo cada vez menos efectivo, porque hay una parte del músculo que no lo está haciendo al estar muerta. Y de un bombeo bueno, podremos pasar a un bombeo a ratos, ¿vale? Con una parte que sí y una parte que no, y que no es efectivo. Por lo tanto, la persona puede acabar muriendo. Antes de entrar un poco más en detalle acerca de los síntomas del infarto y todo esto, lo primero que es importante es que sepamos distinguir entre lo que es el infarto de miocardio y lo que es la angina de pecho, ¿vale? La angina de pecho o angor se produce cuando a una parte de ese miocardio no le está llegando el suficiente aporte de nutrientes o de oxígeno, pero sí que le llega algo. Es decir, no le está llegando el 100%, pero igual está recibiendo un 10, 15, 20% de lo que necesita. Eso hace que a priori las células no se mueran como tal, pero sí que empiecen a dar síntomas de que están fallando, porque no tienen lo suficiente, ¿vale? ¿Por qué? ¿De qué manera el miocardio se puede quedar sin ese aporte? Vamos a ver, el miocardio, como el resto del cuerpo, tiene una serie de vasos sanguíneos que le llevan nutrientes y oxígeno. Esos vasos sanguíneos son los que se llaman coronarias. Esas coronarias son unos vasos que, como cualquier otro, tienen que estar suficientemente abiertos. Si esta coronaria se tapona, imaginemos que se tapona la mitad de la coronaria, solo podría pasar la mitad de la sangre, y por lo tanto daría lugar a una angina de pecho, o a un angor, ¿vale? Si por lo contrario, esa coronaria
se tapona por completo, está totalmente taponada, no recibe nada, ningún aporte de oxígeno, y por lo tanto estamos hablando de un infarto. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La causa más frecuente suele ser la formación de algún coágulo dentro del propio vaso. Estos coágulos se producen generalmente por los depósitos de grasa que se quedan dentro de las arterias y dentro de las venas. Cuando tenemos una mala dieta o cuando llevamos una vida excesivamente sedentaria, hay una serie de grasa del cuerpo que se acaba depositando dentro de los vasos sanguíneos. Al depositarse ahí ya están taponando una parte, pero es que además el propio cuerpo entiende que esa grasa es un enemigo y lo que hace es atacarle mucho. Y al atacar a la grasa, acaban formando como un coágulo el propio cuerpo, que es el que acaba cerrando, obstruyendo por completo ese vaso. Dicho esto, hablando de la angina de pecho, la persona que tiene un vaso medio taponado probablemente en su día a día lleve una vida normal y ni se entere, mientras el corazón esté latiendo a un ritmo normal, ¿vale? Si yo tengo el músculo latiendo así, necesita una cantidad de oxígeno básica, ¿vale? No necesita mucho. Ahora, si yo en algún momento de mi vida acelero este latido cardíaco, el músculo necesita mucho más aporte de oxígeno y mucho más aporte de nutrientes. Y por lo tanto, si la arteria estaba taponada, en parte, en ese momento no va a ser capaz de dar todo el oxígeno y todos los nutrientes necesarios. Es ahí cuando la persona con una angina de pecho empezaría a tener síntomas, ¿vale? Y los síntomas son muy similares a los síntomas del infarto que ahora veremos. ¿Cuáles son los síntomas del infarto? El que más conocemos de todos, de toda la vida, es la opresión en el pecho y el dolor muy fuerte en el pecho. Es un dolor del pecho que, como ya sabemos, porque esto es una cosa que se ha dicho toda la vida, es un dolor del pecho que viaja como hacia el brazo y en ocasiones hacia la mandíbula, ¿vale? Entonces, la persona empieza a sentir como que se le medio duerme el brazo del dolor, tiene un dolor en toda esta parte, ¿vale? Y además se le puede subir a la mandíbula. Además de eso tiene como una sensación de ahogo, de no poder respirar bien. Claro que no puede respirar bien, porque el aporte de oxígeno está siendo menor de lo que debe, y por lo tanto el cuerpo lo que dice es, hostia, respira más, porque no me está entrando suficiente oxígeno, como si ese fuera el problema, que no lo era. Más allá de eso, ¿qué más tiene la persona? Una sensación de muerte inminente. La persona piensa que va a morir, porque sabe reconocer fácil esos síntomas y por lo tanto tiene una sensación psicológica de que no va a salir de esa. Y por último tenemos una serie de síntomas más o menos dispersos, ¿vale? Mareos, vómitos, cosas que ya van a depender de cada una de las personas. Esto es lo que conocemos de los síntomas del infarto y de la angina, ¿vale? La diferencia que tiene es que la persona que tenga una angina, cuando logre tranquilizarse o cuando tome la medicación que existe para las anginas de pecho, ese dolor y esa sensación desaparecerá. En el caso del infarto, esa sensación no va a desaparecer hasta que no pase por el quirófano, ¿vale? No va a haber pastilla que lo aguante. Dicho lo cual, todos estos síntomas de los que estábamos hablando son efectivamente los síntomas que generalmente se han descrito para los infartos, pero recientemente se ha descubierto que estos síntomas son los síntomas masculinos del infarto. Como a lo largo de la vida, a lo largo de la historia de la ciencia médica ha sido llevada eminentemente por hombres, de lo que se preocuparon es de hacer ensayos clínicos en hombres y valorar así cuáles eran los síntomas tipificados del infarto de miocardio. Pero recientemente se descubrió que los síntomas de las mujeres son diferentes y que no tienen por qué seguir ese mismo patrón que siguen los hombres. Así pues, el trabajo que vais a tener esta semana va a consistir en leeros un artículo que os voy a poner aquí debajo en la caja, y una vez que os leáis ese artículo, hacéis un pequeño resumen acerca del mismo, ¿vale? Primero leéis el artículo y después hacéis un resumen. Ese es el trabajo de esta semana, ¿vale? Seguimos entonces para adelante.
¿Ha quedado más o menos claro el infarto? ¿Ha quedado más o menos claro la angina? Lo que nos falta es ver un poco qué podemos hacer en primeros auxilios con este tipo de personas. En primer lugar, obviamente llamar al 112, lógico. En segundo lugar, intentar que la persona no se acelere, ¿vale? Volvemos otra vez a lo mismo. Cuanto más rápido lata el corazón, más necesidad de oxígeno va a tener y más dificultad va a tener el organismo de dársela. Por lo tanto, vamos a procurar que la persona descanse, que la persona no se altere. Va a ser jodido, porque obviamente la persona está en un momento en el que todo le duele mucho y se piensa que se va a morir, pero dentro de nuestras posibilidades, técnicas de comunicación, de intentar hablar con él de otras cosas, de intentar sacarle otro tema, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Si tienes hijos y cualquier cosa, ¿vale? Que le intente despistar un poco. Eso a nivel psicológico. Y a nivel puramente físico, que descanse también. Es decir, que esté sentado, con la espalda relajada, con el cuerpo lo más relajado posible, con los músculos lo más relajados posibles, ¿vale? Para intentar disminuir al máximo todo lo que podamos las pulsaciones. Más allá de eso, cuando llamemos al 112 nos pueden decir, oye, pues si tienes por ahí alguna aspirina, o si la persona lleva alguna aspirina, que la tome. A lo mejor te lo dicen, a lo mejor no. Y si la persona ya ha tenido anginas de pecho antes, o si la persona ya ha tenido infartos antes, va a tener casi al 100% una medicación consigo, ¿vale? Siempre a las personas que han tenido infartos o anginas le dan una medicación concreta. Entonces, preguntarle a la persona si le ha pasado antes y si tiene alguna medicación, y en caso de que os diga que sí, dársela. Hablando ahora del shock, el término shock a lo que se está refiriendo es a una situación de emergencia en la cual varios órganos diferentes del cuerpo no están recibiendo el aporte de oxígeno necesario. Efectivamente, esto puede ser por un infarto, es decir, el fallo cardíaco, que es de lo que hablábamos en el infarto de miocardio, que es cuando el corazón falla por falta de oxígeno, también sería un shock en este caso, solo que tiene su propio medio de actuación, ¿vale? Otro tipo de shocks puede ser el shock hipovolémico, que se produce cuando hay una pérdida masiva de sangre y por lo tanto no queda sangre suficiente como para ser llevada a todos los órganos, o el shock neurogénico, por ejemplo, que se produce cuando lo que fallan son los nervios, ¿vale? Que esto se produce, por ejemplo, en algunas intoxicaciones que veíamos en el tema anterior. El shock anafiláctico también nos suena del tema anterior, y ya vimos por qué se producía. Como su propio nombre indica, también era un shock. Y lo que hay que hacer como protocolo de actuación en los shocks es más o menos sencillo. Además de llamar al 112, teníamos, recordad, la posición anti-shock, ¿vale? Persona en decúbito supino con las piernas levantadas. De esa manera intentamos favorecer el retorno venoso y que el aporte de oxígeno sea lo mejor posible para los órganos. En ese momento nos importa poco el aporte de oxígeno que estén recibiendo los pies. Lo que quiero es que al menos los pulmones, el corazón, el hígado, etcétera, estén recibiendo el suficiente aporte de oxígeno como para mantener viva a esa persona. Y por último, hablaremos de los accidentes cerebrovasculares. Cuando hablábamos antes del corazón, hablábamos que obviamente es una emergencia porque uno de los órganos vitales del cuerpo no está recibiendo suficiente aporte de oxígeno. Vale, pensad que eso mismo le pasa al cerebro. Es exactamente igual de grave o incluso peor. Ahora bien, a nivel del cerebro esto puede suceder por dos cuestiones. La primera ya la conocemos, que es porque los vasos sanguíneos no puedan llevar por dentro el suficiente aporte de oxígeno, ¿vale? La otra posibilidad es que lo que haya sucedido es que ese vaso se ha roto. Al romperse, se ha producido una hemorragia en el cerebro y por lo tanto estamos en las mismas. Hay células que no están recibiendo su sangre porque su sangre está esparcida por en medio del cerebro. De esta forma tenemos los dos tipos de accidentes cerebrovasculares. El primero de ellos es el accidente cerebrovascular isquémico, que es lo que se conoce comúnmente como infarto cerebral. ¿Por qué se puede producir? Lo primero, por una causa puramente vascular, lo que hablábamos antes, ¿vale? El infarto puro y duro. Un vaso que se ve cerrado por un coágulo o por lo que sea, ¿vale? Esto sería un origen vascular o intravascular. También tenemos la posibilidad de que el problema venga de fuera del vaso. Si tenemos un vaso que por dentro está perfecto, funciona de la leche, pero fuera tenemos un tumor
que va creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, puede haber un punto en el que el propio tumor aplaste a ese vaso sanguíneo, ¿vale? Y el tumor en sí no ha dado mucho problema, pero al aplastar al vaso sanguíneo y dejar sin riego una parte del cerebro, entonces sí que tenemos un problema gordo. El otro tipo de accidente cerebrovascular es el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es lo que os hablaba antes. Un vaso sanguíneo ha petado, se ha producido una hemorragia cerebral y hay un montonazo de células que no están recibiendo su sangre porque la sangre está por ahí. En el caso del cerebro, el tener una hemorragia dentro es doblemente peligroso, porque cuando tú tienes una hemorragia, ponte que me doy un golpe, ¿vale? Y tengo una hemorragia en el brazo. Cuando tengo una hemorragia en el brazo, todo lo que me puede pasar es que en el brazo se me ponga un chichón y luego me salga un moratón, etc. ¿Por qué? Porque la sangre, una vez que se rompe la vena, la sangre tiene a dónde ir, ¿vale? Puede presionar la piel hacia arriba, o se puede ir hacia abajo, o se puede meter dentro del tejido graso y al final ser reabsorbido, etc. Pero el cerebro está en un lugar muy peculiar, porque el cerebro está rodeado de huesos por todos los sitios. Y la sangre, que si se produce una hemorragia en el cerebro, esa sangre no puede salir a ningún sitio, se queda ahí. Y lo que hace es aumentar la presión de la zona, porque tenemos un líquido que se está acumulando y que está presionando hacia abajo al cerebro. Por lo tanto, además de tener el peligro de que haya células que no estén recibiendo su aporte de oxígeno y de nutrientes, tenemos un segundo peligro añadido, y es que esa presión que está sufriendo el cerebro también puede acabar haciéndole que falle. Dicho esto, vamos a ver los síntomas del accidente cerebrovascular, cómo poder reconocerlo. ¡Vamos allá! Primero de ello, problemas en la deglución y en el habla. Como todas las neuronas están fallando, las primeras neuronas que fallan son las que se encargan de la cara, ¿vale? Y por lo tanto, no podremos tragar bien y no podremos hablar correctamente. Una cosa importante que suele pasar es que la persona sí cree que está hablando correctamente, pero cuando las palabras salen, no es lo que la persona cree que está diciendo. Pongo un ejemplo. Una persona quiere decir, esta mañana he ido a comprar pan, ¿vale? Entonces, en su cabeza, esa persona ha dicho, esta mañana he ido a comprar pan, pero lo que realmente ha salido de su boca y lo que la otra persona ha escuchado es árbol, maceta, ordenador rojo, ¿vale? Algo que no tiene ningún sentido y que desde luego no es lo que la persona quería decir, pero es debido a este problema del accidente cerebrovascular. Otros problemas que tenemos, añadidos a esto de que lo primero que falla es la cara, suele ser la pérdida de reflejos, tanto motrices como sensoriales, en una parte de la cara. Es decir, que hay una parte de la cara que no se puede mover bien y que no tiene sensibilidad. Generalmente suele ser como la mitad de la cara, y lo que vemos es que sobre todo el labio se cae un poco, ¿vale? Entonces se cae un poco, empieza incluso a poder babear, y todo el párpado se cierra un poco más, ¿vale? La persona se queda como con la mitad de la cara acartonada. Esto mismo que le pasa a la cara, le puede pasar también a un brazo, le puede pasar a una pierna, pero lo normal es a la cara, ¿vale? Este mismo problema puede hacer que la persona incluso pierda la visión, ¿vale? ¿Qué más cosas? La propia enfermedad, o sea, el propio accidente cerebrovascular, va a producir un dolor de cabeza brutal, ¿vale? Este dolor de cabeza va a aparecer de golpe y va a ser un dolor de cabeza desde la frente hasta la nuca, ¿vale? Todo va a estar afectado, absolutamente todo. Es un dolor de cabeza que se llama dolor en casco, y la persona que lo sufre sabe que algo malo está pasando porque no le ha pasado nunca antes. Nunca jamás había tenido un dolor de cabeza tan fuerte y de esa manera. Más allá de eso, tenemos ya síntomas más o menos distintos, ¿vale? La confusión, mareos, que a la persona le cueste un poco más andar, pero todas esas cuestiones ya sobre todo dependerán un poco más de qué área del cerebro esté afectada, ¿vale? Todos estos son los síntomas de los accidentes cerebrovasculares gordos, pero también hay accidentes cerebrovasculares más leves, que se producen cuando el vaso afectado es un vaso mucho más chiquitito y que solamente daba aporte de oxígeno y de nutriente a una parte muy pequeña del cerebro. En estos casos, los síntomas son
más leves y van a depender muchísimo de qué zonita del cerebro esté afectada. Habrá personas que tengan una pequeñísima dificultad en la sensibilidad, otras personas que tengan una pequeña pérdida de memoria, o que se les quede un poquito afectada la visión o el oído, etcétera, ¿vale? Pero van a ser síntomas mucho más pequeñitos y mucho más leves. ¿Qué hacemos en caso de que nos encontremos con uno de estos casos? Lo primero es reconocerlo lo antes posible, ¿vale? Reconocer que eso es un problema grave y que puede ser un accidente cerebrovascular. Eso es lo más importante. Cuanto más tiempo perdamos, más neuronas están muriendo y por lo tanto peor va a ser luego la recuperación. Lo antes posible, reconocerlo. Una vez reconocido, llamar al 112, decirle lo que estamos viendo, el 112 ya correrá suficiente, y por nuestra parte, quedarnos al lado de la víctima. Mientras esté consciente, como antes con el infarto, le apoyamos, le dejamos que repose con la espalda apoyada y que esté lo más tranquilo posible, y con algún trapo o lo que sea, si tiene alguna pérdida de saliva, le recogemos esa pérdida de saliva, ¿vale? Aflojamos ropas, aflojamos todo y nos quedamos siempre, constantemente, vigilando la respiración, viendo que esa persona continúa respirando adecuadamente y que continúa consciente. Si vemos que en algún momento pierde esa respiración y pierde la consciencia, por lo tanto, comenzamos RCP. Y esto ha sido todo esta semana. Espero que os haya parecido interesante. Volveremos la semana que viene. Mañana os veo a todas y a todos en el examen, así que mucho ánimo a estudiar, y la semana que viene mucho más y mucho mejor. Que tengáis buena semana, que espero que os estéis cuidando mucho y que todo vaya lo mejor posible según las circunstancias que tenemos. Un abrazo.